Político les da la bienvenida. Hoy tenemos invitados de lujo para poder arrancar este programa haciendo reflexiones, pensando el escenario en el cual estamos. Me está acompañando a mi derecha Pedro D'Arcés, abogado, y por mi lado izquierdo está Gerardo Rossini, que es antropólogo y docente. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido también, Pedro. Gracias, un gusto. Creo que todos coincidimos para arrancar sobre algo en donde encontramos un común acuerdo. Vox Populi, estamos en una situación de crisis económica, de crisis social, de crisis política. ¿Por qué nos atraviesa la palabra crisis en cada uno de los ámbitos en los que estamos? ¿Qué es lo que ustedes, desde el ámbito personal, desde lo más, el sentido común, vamos a arrancar por la base? ¿Por qué estamos en crisis y lo consideramos como algo incuestionable? Estamos en crisis, ¿no? Si quieren empiezo yo. Mirá, hay varias crisis que se superponen. Hay una crisis argentina, propiamente argentina, pero hay una crisis internacional también, que son dos crisis básicas. Una es la de la democracia representativa tal cual la conocíamos. Está en crisis en todos los países. En todos los países ves aparecer líderes que aparecen sin carrera política anterior, que aparecen de contextos no propiamente de los partidos políticos, que son líderes disruptivos. La gente tiene un gran rechazo a las élites representativas. Entonces está en crisis la democracia representativa tal cual la conocíamos. Eso genera una inestabilidad muy grande en lo que era el orden político económico del mundo. Y otra de las crisis es que el capitalismo entró en una etapa donde está liderado por el sistema financiero y el extractivismo, y es un sistema capitalista, una etapa capitalista donde no genera tanto trabajo como en la etapa del capitalismo industrial. Entonces va expulsando gente del sistema. Eso también genera una crisis porque hay excluidos. Ahora vuelvo con eso porque me queda esta cuestión de el gran mito acerca de que estamos perdiendo el trabajo por la tecnología, cuando en realidad nos están hablando acerca del pleno empleo. Ahora volvemos con eso. Pedro, su mirada. A ver, comparto lo que dice acá él. Yo creo sinceramente, le voy a traer un poco a lo doméstico, que es lo que nos atañe hoy, sobre todo por el caos en el que vivimos. Nosotros siempre nos centramos los argentinos en las crisis económicas, en la mirada, digo, global, ¿no? Para mí lo que nosotros tenemos es roto un tejido social, pero totalmente roto. Y vos podés acomodar la economía, que es a lo que escuchamos al 90% de nuestros políticos hablar de esto, y seguimos teniendo un tejido social roto, donde hay generaciones que vienen de mucho tiempo de no trabajar, de no conocer lo que es la cultura del trabajo. Lo hablábamos hoy un ratito fuera de cámara, donde tenemos falta hasta de propuestas en cómo salir de esto, más allá de lo económico, que es lo único que se escucha hoy a todos nuestros políticos, en esta, y tomo porque es real esto de la crisis de representatividad que tenemos. Pero vos fíjate que no hay una sola propuesta, yo te lo decía hoy, de educación. Estamos rotos. No hemos entrado al siglo XX todavía en la educación. Tenemos planes de educación del mediado del siglo XX, o sea, y hay países que ya entraron al siglo XXI. No solo fue una cuestión de haber entrado al siglo XXI, sino que ya modificaron estos planes educativos. Cada vez que he estado contigo te digo esto, creo que fundamentalmente hoy lo que falta es educación. No se sale de esto, no hay ningún ejemplo en la historia, más allá de todas las variables, que no haya tocado una variable de educación para poder salir de una crisis así. Y justamente está roto el tejido social desde esa perspectiva. No educación solo dentro del colegio o de una escuela, educación en general. Hemos perdido todo como sociedad, rotos. Hoy el que piensa distinto es un enemigo. Fíjense que conectando con lo que le mencionaba recién, él habló acerca de una crisis en la situación laboral donde hay mucha gente que se desacostumbró al trabajo o a la forma del trabajo que nosotros estábamos acostumbrados o con la que crecimos y nos educamos, de trabajar 8 horas diarias, de tener que esforzarse para poder obtener ascensos sociales. Ese tipo de cuestiones que nosotros teníamos arraigadas hoy han cambiado. Hace escasos días atrás un megaempresario terminó pidiendo perdón por haber dicho que se necesita una crisis laboral, una crisis de desempleo muy grande para volver atrás lo que la pandemia generó, decía, y tuvo que pedir perdón porque, claro, insultó a un montón de gente con eso, se sintieron muchos tocados, porque es lo que decía, necesitamos una crisis económica que genere desempleo para que la gente empiece a valorar nuevamente el ser empleado, porque crearon tantas demandas laborales que hoy el empleado termina siendo
como una especie de premio para el empleador, y el empleador tendría que darle gratitud al empleado por ser empleado de él. Y él, el empresario decía tendría que ser al revés. Yo creo que ahí es donde le pifió. ¿Cómo va a decir tiene que ser al revés? No, tiene que ser en equilibrio. Pero bueno, fíjense cómo hasta los mega empresarios empiezan a mencionar esta cuestión del laburo y de una situación de pleno empleo cuando te dicen que se está cayendo el empleo. Es rarísimo. Mira, yo te hablé de dos crisis internacionales que afectan, pero yo te dije también que la Argentina tiene una crisis propia. Es decir, Le ponemos nuestra sella, está bueno. El 50% de pobreza que tenemos en la Argentina, o aún más en Chico, claramente no es una generalidad en el mundo. La Argentina tiene un problema muy propio, además de esas crisis internacionales, como dije, de la democracia representativa, etcétera. La Argentina tiene una cuestión de pobreza muy fuerte, de exclusión muy fuerte y de falta de trabajo muy improductivo. La productividad argentina es muy baja y eso tiene que ver con un sistema económico político durante años de la Argentina que ha ido cerrando de alguna manera, trabando la producción, no facilitando la producción en Argentina. Entonces la Argentina tiene 12 años que no hay crecimiento. Mientras la población sí va creciendo, pero 12 años que no hay crecimiento. Ahora, pero si miramos las décadas anteriores, tenemos décadas de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento. Quiere decir que más o menos de la década de 70, la Argentina tiene un estancamiento muy profundo. Entonces eso explica realmente por qué tenemos la mitad de la gente en la pobreza. Es decir, no hay un incentivo a un modelo productivo y de desarrollo en Argentina. Y tiene que ver con lo que decía él. Fíjate el lugar que ocupa la educación. La educación tiene que ser central. No hay país que se haya desarrollado si no se pone en el centro de la educación. Y la Argentina tiene una crisis educacional terrible. Tenemos chicos de primaria que terminan la primaria sin saber leer y escribir. Y tenemos chicos de los que terminan la secundaria, porque una parte importante no termina la secundaria, de los que terminan la secundaria, una parte importante no comprende lo que lee y no sabe operaciones matemáticas básicas. Y eso sin decir que ni siquiera saben hacer una factura. No. A ver, algo básico para el laburo común y corriente. Yo retomo algo que decís vos porque es recontra interesante, esto de terminan muchas veces sin saber leer. Esto tiene que ver con esa perversidad del sistema que se ha generado en los últimos años, y esto no es que darles tinta a alguien puntual. Todos siguen, lo que tienen, la única continuidad que tienen nuestros políticos es que mantienen los errores. Se pelean en los aciertos, pero los errores los mantienen. O sea, lo que hizo mal uno lo siguen manteniendo históricamente, si no, no llegás a esta crisis de educación. Fíjate que entre las cosas, mi esposa es docente, yo no lo soy, lo ejerzo, pero no lo soy, de raza, no estudié para hacerlo. Una de las cosas que vos te encontrás muchas veces como respuesta es: vamos a buscar la forma de no estigmatizar a estos chicos, ¿viste? No estigmaticemos, entonces se los deja pasar de año o de curso. No hay cosa más perversa, lo digo yo, que lo hago a nivel terciario, cuando te encontrás con chicos que, entre comillas, no fueron estigmatizados, entonces los dejaron pasar, y de golpe se encuentran a los 20 y pico de años en un mundo que ya ahí sí te van a estigmatizar diciendo: che, no sabés leer, no sabés escribir, pero no era mejor corregirlo antes. Esta es la pregunta que a veces tenemos que hacernos, en dónde tenemos que corregir. Vos dijiste perfecto, nadie sale de estas situaciones si no hay educación. No hay manera de discutirlo, pero no educación en cuanto a que haya una hora de escuela, ¿no? O exactamente, una hora más de escuela. Si vos no das contenido, tenemos que discutir contenido. Estamos enseñando la matemática como se enseñaba hace 70 años atrás, con un mundo que evolucionó. Y vamos a salir a competir en un mundo donde hay países que ya todo tiene otra tecnología, otra forma de estudio, y que ya te lo impone el propio mundo. La realidad misma, lo cotidiano ya tiene otra forma de ser, como puede ser... La educación en Argentina se parece más a principios del siglo XX que al siglo XXI. Totalmente. Pero encima de eso, es lo que veníamos hablando recién, sobre ese modelo de principios del siglo XX, se construye una educación que es un simulacro realmente, porque esto que estamos diciendo de chicos que pasan por el sistema y no aprenden, entonces la educación... El de la educación dejó de ser educación. Es un simulacro, es un como si. Es un como si. Ahora, cuando vemos esa continuidad de decadencia y de desinterés en ese tipo de aspectos, uno se puede equivocar una vez, se puede equivocar 2 veces, te lo acepto. Pero cuando hablamos desde el 70, por poner una fecha en la que podemos coincidir, estamos hablando de muchísima cantidad de errores.
Y nosotros sabemos muy bien, aquellos que se han instruido también lo deben saber del otro lado, y los que no, acá lo contamos. Desde el principio del siglo Estados Unidos nos puso en mira como que nosotros éramos el enemigo a derrotar dentro de Sudamérica porque teníamos el potencial de ser un polo de fuerza competidor de Estados Unidos. A mitad de siglo, tras la Segunda Guerra Mundial, eso se complementó con dominios internacionales como fue la cuestión europea, que empezó a cambiar la forma de consumo de lo nuestro, y también encontramos con las dictaduras que acá nos impusieron a través de estos mecanismos internacionales con financiamiento internacional. Es decir, a nosotros nos vienen preparando para que nosotros dejemos de crecer, nos convirtamos en una especie de país estancado, y que en la situación de emergencia estemos dispuestos a entregar nuestros recursos, a entregar nuestro potencial con tal de saldar las deudas que nos dejaron otros. Entonces yo me pregunto hasta qué punto hablar de tratar de solucionar los problemas de educación no nos desvían en esa discusión del verdadero problema, que es: estamos gobernados por gente y por distintos partidos políticos que ahora tenemos que elegir, y estamos eligiendo quizás entre los distintos rostros, distintas máscaras del mismo rostro. Es un poco así. Estamos siempre eligiendo sobre... Ahora dejo entonces que hablen ustedes, porque yo ya lo llevé el razonamiento. Ahora enriquezcan lo que contradíganme. Cuando estamos hablando de la crisis argentina, de los problemas de no crecimiento durante décadas de la Argentina, no estamos diciendo que esa crisis no se reparte de manera igual, que en toda esa crisis hay ganadores. ¿Y esto por qué hay ganadores? Porque evidentemente hay una élite que saca beneficio de esto. Es decir, el atraso de la Argentina, la contracara, es que hay élites que se han enriquecido. Y esa élite que se han enriquecido es una corporación política en conjunto con empresarios prebendarios. Es decir, empresarios que tienen beneficios porque tienen por ahí monopolios garantizados o porque tienen negocios con el Estado, están en tándem con negocios con el Estado, entonces hay un beneficio de un sector. Es decir, y en cada crisis profunda que tuvo la Argentina hay sectores que se beneficiaron. Por ejemplo, con la especificación del 2001, hay sectores que estaban endeudados en dólar y se beneficiaron enormemente. En cada momento hay ganadores, o gente que pudo comprar activos a precios totalmente viles, y entonces hacerse de grandes capitales. Bueno, siempre hay ganadores. Entonces, no es que la crisis argentina tiene que ver con una distribución equitativa, sino que hay ganadores y hay intereses corporativos que se priorizan sobre los intereses de la mayoría. Entonces, eso es lo que explica por qué la Argentina no termina en un desarrollo prolongado. Sí, también después, por mencionar este tipo de cosas así, somos susceptibles de ser catalogados como conspiranoicos. Mira, yo creo que no hay que tenerle justamente miedo a eso, porque uno puede tener un relato muy lindo, pero los hechos y la historia son uno solo. O sea, y no quiero entrar en una discusión filosófica, pero esto es así. Porque la verdad existe, o sea, si nadie me va a discutir el color de mi pullover, esto es así, cosas que son. Yo creo que algo muy importante, y adhiriendo a lo que vos decís, que también tenemos que incorporar a toda esta bolsa, poner una sola causa o un solo fundamento de nuestra crisis. Toda ruptura de un proceso democrático genera este tipo de problemas. Sobre todo en un país como el nuestro, que ha tenido varias rupturas de procesos democráticos y que en ese interín, llegando al 70, que vos ponés como fecha, pero vayamos al 30, o sea, todas las rupturas, donde ha sido tan grande la melange que aquellos que primero rompen el proceso democrático, muchos de esos después terminan siendo candidatos o formando parte de los propios gobiernos democráticos. Atentan contra y después van del otro lado. Punto 1. Punto 2, eso generó, creo yo, un revanchismo, voy a decir clarito, de todos los sectores políticos. Entonces cada uno, cada vez que llega, y por eso adhiero a lo que vos decís, cada vez que llega en la Argentina, lo único que quiere es borrar lo que hizo el otro y beneficiarse. Y estamos en esa espiral constantemente. No hay un solo proceso político en la Argentina, desde el 30 a la fecha, que le haya dado continuidad a una buena política o alguna buena idea del antecesor. Siempre borro lo del anterior, y eso viene a partir de la década del 30 con los procesos antidemocráticos
y donde justamente genera ese revanchismo de lo que hiciste vos, yo lo borro, y no evalúo si está bueno. Y vivimos en esa espiral hasta el día de hoy. Ahora, las falencias que ha generado el sistema democrático, que no ha terminado dando las respuestas y las soluciones que uno esperaba, ni siquiera las básicas que había dicho Alfonsín con la democracia se come, se vive y se educa, no está cumpliendo con nada de eso. La alternativa que nos presentan es China. La alternativa que nos presentan es un régimen de control total, donde la libertad cambia de eje. Yo ya lo he pensado muchas veces, lo he conversado con amistades y algunas veces mencionado acá dentro del programa, pero nos están cambiando la forma de pensar la libertad. Nosotros tenemos una libertad positiva, donde la libertad, vos sos libre hasta donde los acuerdos de prohibiciones aparecen. En este nuevo régimen, en esta nueva forma de pensar el mundo y hacia donde estamos yendo con el nuevo orden mundial, la libertad es desde la prohibición, la habilitación de determinadas cosas. Vos tenés todo prohibido, te vamos a habilitar tales cosas. ¿Por qué? Por el cambio climático no queremos que tengan permitido esto. Por la cuestión sanitaria del 2020 no tienen permitido las cosas hasta que nosotros te habilitamos. Cambia la lógica de la libertad. Y eso nos cambia también el panorama de cómo pensarnos a nosotros mismos. No creo que China sea un modelo cultural o político para Occidente. No creo que haya un peligro en ese sentido. Yo creo que el mayor peligro que tiene Occidente es cómo construir orden, cómo construir un nuevo orden con estas crisis que estábamos hablando de la democracia representativa y de la etapa de este capitalismo que va generando fuerte desempleo. Entonces ahí hay un problema que va a tener que resolver. Pero no creo que Occidente, con la tradición que tiene, el lugar que tiene la libertad, el lugar que tiene la cultura en Occidente, puede llegar a tener un modelo asiático, tanto sea chino como de algunos otros países de Asia. Me parece que Occidente tiene una tradición muy fuerte en otros valores, que ese no es un peligro. Ahora el peligro de Occidente es el... Al menos por ahora. No, creo que por ahora sí, no. Comparto. A ver, no estamos preparados culturalmente para ceder. De hecho, cada vez que ha ocurrido alguna situación con las libertades a las que estamos acostumbrados, yo siempre lo traigo un poco más a lo doméstico, ¿no? Uh-huh. Es cuando ha estallado las crisis políticas en la Argentina. 2001 fue un ataque a la propiedad privada, bueno, ni hablar de la crisis, pero... En 2020 nos encerraron por más de 9 meses y no hubo queja alguna. No, sí. 20, a ver, mirá, perdón, ahí voy a disentir en esto. No salió nadie a la calle, No, hubo, a ver, quejas hubo, que no se salga a la calle es distinto. A ver, yo ahí sí sabía disentir y voy a explicar, por ejemplo, un fundamento del por qué hoy un gobierno que llega después de un gobierno que venía con una crisis terrible como era el de Macri, viene este gobierno y entra en crisis, muchos de los políticos, no hablo de a nivel nacional, políticos locales, en nuestra ciudad o en cualquier otra, algo que los pone en jaque justamente fue el hecho de la prohibición de salir. El mayor reclamo de la gente es, en algún momento, el que uno recolecta, es, che, mirá, preferimos contagiarnos de coronavirus, pero trabajar porque nos están comiendo los piojos. Porque la gente no podía trabajar. Hubo una marcha acá en nuestra ciudad donde incluso se mandó hasta espiar y a tomar patentes de los autos que estaban protestando. Quizá no fue masiva, que es a lo que vos te referís. Exacto. Pero yo sí creo que cuando se le toca la libertad, sobre todo a la clase media en la Argentina, cuando hablo de clase media, la gente... clase media baja y clase media alta, llevarla a ese rango, que es el que en definitiva le sostiene la vela a todo proceso político. A lo que me refiero es, al no ser masiva, están demostrando que la posibilidad de permear es mucho mayor de la que uno pensaba, con esas nuevas formas de orden. A ver, tenemos una clase social en la Argentina, sobre todo la media, repito, que es muy paciente. Hoy están hablando de hacer documentos, acaban, hoy mismo lo estaba leyendo, acaban de darle a Eurdequian la posibilidad de hacer nuevos documentos de identidad, y la idea es justamente que esos nuevos documentos empiecen a tener mayores capacidades de digitalización en su formato de trabajo. Es decir, que cada vez nos van a ir controlando más en cada movimiento que hacemos, y nosotros estamos cediendo en esas cosas. Hoy ya ni siquiera necesitas el documento físico, con el tenerlo en el celular te alcanza muchas veces.
ya empezamos a ceder en otras cosas, Es hasta por eso donde, lo pregunto. es hasta donde por eso yo cierro esto, yo creo que es hasta donde nosotros empezamos a aceptarlo. O sea, cuando el argentino se siente tocado en esa libertad y realmente lo siente, pasó, repito, en el 2020. Mientras uno sabía que, uno me refiero al grupo societario, ¿no? A toda la comunidad. Mientras la comunidad sabía que esto tenía fecha de vencimiento, más allá de que cada 15 días te lo renovaban, pero que se iba a terminar, sabías que no desembocabas en China, fue soportable. Por eso creo que no vamos a llegar nunca a eso. De hecho, comparto y cierro con esto, con vos, no estamos preparados porque tenemos otro concepto de lo que son las libertades. Una cosa es aceptar del Estado que me cambien el documento, pero otra cosa es empezar a ceder y que el Estado decida por mí una cantidad de cosas. Entiendo. Ahí hay una paradoja en lo que vos estás marcando, tiene que ver con la tecnología, el lugar que ocupa la tecnología y cómo hay formas de vigilancia y de control a través de la tecnología que cada vez son más sutiles, pero la contracara es que expresan a su vez una supuesta libertad mayor. Es decir, esa forma, por ejemplo, en los aeropuertos ahora se está usando la forma de escáner con el iris. Entonces, con el iris te registran y ya saben todos tus datos, entonces vos no tenés que hacer todo el check-in, no tenés que hacer todo el tramiterío. La gente siente que tiene más libertad porque no tiene que perder tiempo. Sin embargo, ahí van un montón de datos que van a archivos y sobre vos, y bueno, hay bases de datos sobre vos. Entonces, sí, hay una paradoja. Por un lado aparecería como más libertad y por el otro lado aparecen más formas de seguimiento, de control, de información sobre vos, de datos sobre vos. En la superficie te van convenciendo, Sí. en la profundo te va, Sí, lo va cediendo. Pero bueno, pero en Occidente la gente necesita sentir que tiene más libertad y más tiempo para él. Los hacemos trabajar en la parte discursiva, vamos a decirlo así, simplificando. Sí, pero también conectémoslo con algo que mencionaba y con esto vamos a ir cerrando porque se nos va el tiempo, me encantaría seguir. Hoy hablaba usted acerca de el Estado como una herramienta de los negocios prebendarios para ejecutar determinados tipos de políticas. Los políticos en función de estos negocios prebendarios y el Estado como la gran herramienta para eso. Si es así, estamos pensando que la libertad está garantizada por eso y que nuestros derechos, nuestras obligaciones están reguladas por un Estado al que le depositamos una especie de credibilidad ingenua de que van a ser buenos e imparciales cuando en realidad estamos ignorando esa franja tan importante de la argumentación que es, están entregados. El Estado de la Argentina es muy grande en relación a la población que tiene, pero está mal administrado, está mal gestionado, eso es evidente. Es un Estado cooptado por corporaciones, por la corporación política, por la corporación empresarial, por distintas corporaciones, sindical por supuesto, está cooptado ese Estado. Los países que tienen un alto desarrollo, un nivel de vida alto, se da una relación entre cierta libertad económica, pero con un Estado presente, fuerte, eficiente y que regula esa libertad económica. No es una libertad plena, no existe, es una regulación eficiente. Ahora, es un Estado eficiente, esos son los países nórdicos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, otros países europeos, son países que tienen una alta calidad de vida. Y donde son los países también un poco más igualitarios que hay del planeta. Pero donde salieron en Canadá, donde salieron a protestar los camioneros, apretaron un botón y desbloquearon todas las cuentas bancarias. Bueno, son países que también hay tensiones, obviamente, pero son los países con más alta calidad de vida. Y se da esa relación entre cierta libertad económica y un Estado altamente eficiente. Nosotros que tenemos un Estado grande, pero ineficiente y cooptado por las corporaciones. Es decir, que los recursos del Estado son succionados por corporaciones particulares y no al beneficio de todos. Pedro. Comparto totalmente. La palabra clave en esto es la eficiencia. Yo soy liberal, por concepto, el que me conoce lo sabe. No estoy a favor de la desaparición del Estado. El Estado tiene que existir. Esto de los libertarios, esto que hoy proponen, que el Estado es una burrada. El Estado tiene que existir. Quiero ser un Estado eficiente. No importa, estamos discutiendo siempre cositas a las que nos llevan estas corporaciones. Si el Estado es grande, yo no discuto un tamaño de un Estado, tengo que discutir la eficiencia. Voy a poner un clarito ejemplo de esto, donde todavía tenemos mucha gente que no está acostumbrada a la tecnología, mis padres por ejemplo,
mi madre, mi padre falleció, pero la generación de mis padres, quise decir. No en todos lados tenemos una dependencia de AFIP. Gualeguay tiene una. La gente de Rosario del Tala, que tiene que ir personalmente a hacer un trámite porque no está acostumbrada a la tecnología y se quiere ahorrar el contador porque puede hacerlo o porque no puede pagarlo, tiene que ir a hacer un trámite personal de Rosario del Tala a Gualeguay. Eficiencia del Estado. ¿No sería mejor tener en más ciudades o más cerca la posibilidad de, en vez de seguir acumulando recursos en un solo lugar? Esa es la eficiencia del Estado. Siempre nos vamos en estas discusiones de discutir el tamaño. Creo que hay que discutir la eficiencia. Por eso claro, les comparto totalmente, y la palabra para mí clave es eficiencia en el Estado. No es cantidad, la calidad. Tiene que ser calidad, exactamente. Sí. Pensemos que en Argentina hay muchísimas familias que están vulneradas con chicos que están prácticamente solos. ¿Quién va a atender esos chicos que están solos si no está un Estado eficiente ahí? ¿Qué futuro y qué perspectiva puede tener esos chicos que están verdaderamente a la buena de Dios? Entonces ahí se necesita un Estado eficiente presente. Totalmente. Bueno, Gerardo Rossini, Pedro D'Archesa, ha sido un placer poder conversar en esta primera parte de Territorio Político. Espero volver a encontrarlos más adelante y vamos a tratar de ver en qué situación nos encontramos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Alex, en serio, un gusto. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.